El cuarto grupo de cláusulas son las que enuncian de manera formal e individualizada ciertas reglas de derecho internacional. Es decir, cuando los estados expresan referencia a que aceptan los principios generales de derecho internacional contenidos en la Carta de Naciones Unidas, o en la Carta de la OEA, o en la Carta de la Unidad Africana, o en la Carta de la Liga Árabe Unida, o simplemente la remiten a los principios generales de derecho internacional como la Constitución portuguesa. ¿Cuál es el caso colombiano? En Colombia pertenece a otro grupo de constituciones que guardan silencio, pero de una interpretación sistemática puede llegarse a la conclusión de que como el artículo 9 de la Constitución acepta como principio orientador de la política internacional del Estado colombiano los principios generales de derecho internacional aceptados por Colombia, y los principios generales de derecho internacional están codificados no solamente en la Carta de Naciones Unidas, sino en la Resolución 2625 de 1970, podemos decir que Colombia acepta implícitamente la vigencia de las reglas de derecho internacional general, o sea, las reglas de derecho internacional consuetudinario, los principios de derecho internacional y los valores aceptados por la comunidad internacional dentro de lo que se ha llamado el derecho imperativo internacional, que se conoce con el nombre de jus cogens o derecho necesario. El segundo punto es la recepción de las normas del derecho convencional internacional en los ordenamientos constitucionales internos. Aquí también no hay una regla general, sino que hay que remitirse a las constituciones de los distintos estados. Y haciendo un análisis de derecho comparado y tratando de hacer alguna sistematización, se pueden dividir las constituciones en varios grupos. La primera, la que le da un valor supraconstitucional a los tratados internacionales. La segunda, la que le da un valor constitucional a los tratados internacionales. La tercera, la que le da un valor cuasi constitucional, infraconstitucional y superlegal a los tratados internacionales. La última, la que equipara el tratado a la ley. Y no hay una regla general en esta materia. Uno puede ver las distintas constituciones y ubicarlas. En el primer grupo, relativo al carácter supraconstitucional de los tratados, son muy pocas las constituciones, yo creo que no existe ninguna. Había un par de constituciones que se ponían como ejemplo usualmente en los estudios internacionales de esta materia, pero han sido modificadas. Hoy en día no hay ninguna constitución del mundo que diga que los tratados están por encima de la constitución del respectivo país. O sea, que tienen un valor supraconstitucional. Y en el caso de Colombia tampoco. No se podría presentar una demanda, y se han presentado además, pero han sido rechazadas, cuestionando la validez constitucional de una ley interna por violación de un tratado internacional. Porque la norma suprema de Colombia está en el artículo 4, la Constitución es norma de normas, y el Tribunal Constitucional garantiza la supremacía y la integridad constitucional. De tal manera que, y en la Constitución hay una norma que indique ese carácter supraconstitucional. El carácter constitucional, es decir, cuando los tratados han sido considerados al mismo nivel de la Constitución. Eso sí se puede poner como ejemplo el artículo 75, inciso 22, de la Reforma Constitucional Argentina del año de 1994, que no solamente dice que los tratados y el concordato
tiene fuerza superior a las leyes, sino que le da igual valor constitucional a 11 tratados sobre derechos humanos que los enumera, los principales: la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Americana, la Declaración Universal, la Convención Americana Pacto de San José, los 2 pactos de Naciones Unidas de Derechos Civiles y Políticos y Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, la Convención sobre Eliminación de todas formas de discriminación racial, la Convención sobre Eliminación de la tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, la Convención sobre Derechos del Niño. Dice textualmente: tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ellas reconocidas. Solo podrán ser denunciados en el caso por el Poder Ejecutivo Nacional previa aprobación de 2/3 partes de la totalidad de miembros de la Cámara, de cada Cámara. Pero además es la única Constitución que establece la posibilidad de constitucionalizar los tratados sobre derechos humanos, siempre y cuando que haya 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de garantía constitucional. O sea que aquí se están colocando esos 11 tratados, más los que en el futuro se puedan agregar, con igual valor a la Constitución argentina. En el tercer grupo están los que tienen tratados que tienen valor superior a la ley, pero inferior a la Constitución o cuasi constitucional. Ahí podríamos ubicar ciertas constituciones, y entre ellas la Constitución colombiana, porque la Constitución colombiana, evidentemente, en los artículos, haciendo una interpretación sistemática del artículo 4, 93, 94, 214, 215 y 93 de la Constitución, la Corte ha construido un bloque de constitucionalidad que ha sido mal interpretado por la doctrina, porque las personas usualmente consideran que la palabra bloque constitucional, que tiene origen en el bloque de legalidad y en el bloque de constitucionalidad de origen francés, que luego se expandió a España, a Italia y a Francia, consideran que es un parámetro de constitucionalidad y que basta encontrar cualquier tratado de derechos humanos y hacer la confrontación con una ley interna para presentar la demanda de inconstitucionalidad. Resulta que la verdadera inteligencia podría ser la siguiente. Se ha distinguido 2 tipos de bloques. El bloque de constitucionalidad en sentido lato, que es violación de los principios y normas de la Constitución, violación de los tratados de derechos humanos, pero no de todos los tratados de derechos humanos, sino de los que prohíben su limitación en estados de excepción, es decir, los de derechos inderogables del artículo 85 y del artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y las normas del derecho internacional humanitario que en todo caso se deben aplicar. Y un bloque en sentido lato que comprende normas que tienen valor superior a las leyes, pero inferior a la Constitución, y ahí estarían las leyes orgánicas y estarían las leyes estatutarias, y un rubro especial para los tratados de límites.